continuando con el programa de las Jornadas de Cultura e Inmigración, le doy la palabra a la señora Nuria Sanz, de la Oficina de UNESCO en México, quien será la moderadora de la Mesa Cultura y Desarrollo. Bueno, muy buenas tardes con todos. La verdad es que me toca un oficio muy fácil, con la mesa con la que vamos a dar inicio a esta sesión vespertina. Son la mayoría muy conocidos, amigos, compañeros y algunos nuevos integrantes al grupo de la mesa. De manera que me siento muy contenta y muy entusiasmada de esta manera de afrontar algo que tenemos que declarar, al menos desde UNESCO, como un vacío y como una ausencia y como un mea culpa o nostra culpa, de no haber sido lo suficientemente explícitos como para que el término cultura tenga su vida propia y no haya que discutírselo ni haya que ganar parcelas de poder en la agenda del desarrollo post-2015. A modo de introducción les diría que UNESCO ha estado en los últimos 10 años intentando incluir de una manera muy explícita en la nueva agenda del desarrollo lo que no había ocurrido en la agenda del desarrollo en la que estamos todavía. Y como no se hacía explícito el papel de la cultura para el desarrollo, pues se invirtieron un innumerable número de esfuerzos y de actividades en un gran programa de Naciones Unidas que empezó siendo Alianza de Civilizaciones y que acabó distribuyendo más de 200 proyectos en el mundo para demostrar el papel de la cultura en el resto de las políticas públicas. El movimiento fue un movimiento técnico, institucional, pero no fue lo suficientemente político. Y lo que tenemos que decir es que de los 193, o bueno, 195, en distintas condiciones, como son nombrados los países y los Estados miembros que van a votar la nueva agenda del desarrollo, solamente 30 son los que se consideran los amigos de la cultura de la agenda del desarrollo. Esto es una cifra de una enorme debilidad después de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Como la cultura decían que estaba en todos los sitios, pues es la mejor manera de decir que la cultura no está en ninguno. Y somos sufridores de todo eso. El Instituto, si les interesa el tema, han hecho un trabajo extraordinario nuestros compañeros del Instituto de Estadística de Montreal, no solamente para los temas de educación. Saben que algunos de los proyectos estrella de la UNESCO, si visitan nuestra página verán que acabamos de presentar el Gran Informe Mundial de la Educación y que salimos de la Gran Conferencia Mundial de Corea la semana pasada, y evidentemente ese es nuestro flagship, ¿no? el gran buque insignia de las estadísticas de la UNESCO. Pero el esfuerzo que hemos hecho en los últimos, yo me atrevería a decir 5 años, con pruebas evidentes, para probar en 22 países del mundo los indicadores de cultura y desarrollo, para demostrar eso, para que la cultura tenga un papel demostrativo, cuantitativa y cualitativamente, y no tener que convencer uno por uno a los 30 que supuestamente son amigos, sino que el convencimiento de que la cultura es el motor del desarrollo y la base germinal desde la que pensar cualquier tipo de proyecto de desarrollo humano. Pues esto no es tan fácil, esto es una cuestión muy complicada. Si ustedes miran el último documento que yo les hablé esta mañana, es un documento que está en ciernes, pero que todo el mundo y todos los países tienen mucho miedo a tocar, porque tocar una coma o añadir en el último momento un concepto después de tantas negociaciones para llegar a esos párrafos comunes despiertan muchísima ansiedad en la comunidad internacional. Y se está intentando llegar a esa política de mínimos discutida después de mucho tiempo. 17 puntos donde hay que hacer una verdadera labor de microcirugía para encontrar la palabra cultura, para encontrar la palabra patrimonio, ya ni les digo, tanto el cultural como el natural. ¿Dónde está la cultura? Pues está entre líneas, está de una manera larvada. Se habla en el punto número 4 de la educación sobre educación intercultural de una forma muy sesgada. Y cuando tenemos que hablar de cultura, pues solo llegamos a partir del punto 11 al punto 13, y la cultura no es el sujeto de la frase. La cultura está ligada a los patrones de consumo, a las nuevas formas de urbanización y al punto 17, que es vamos a implementarlo, y entonces cuando hay que implementarlo nos damos cuenta que somos sujetos culturales y a ver lo que nos pasa, ¿no? Esa es un poco una lectura, bueno, muy sui generis y muy unesquiana
de dónde está la respuesta a un esfuerzo, que es un esfuerzo institucional, que es un esfuerzo técnico y que realmente sabemos que tenemos que invertir muchísimo más en un esfuerzo político. Pero lo queremos hacer desde la demostración y esto también es una jornada que nos va a servir con este panel para aproximarnos a cómo rellenar todos esos vacíos y con qué razones, cuáles son los puntos fundamentales de nuestra argumentación como geógrafos, como sociólogos, como antropólogos, como filósofos y también como economistas. Esta es una mesa de un enorme nivel y de una enorme gentileza en haber querido compartir sus ideas y sus experiencias aquí con nosotros. Comenzamos con Martin Oppenheim. Martin es no solamente un extraordinario filósofo, un insigne compañero de la familia de Naciones Unidas, pero yo he tenido la suerte de conocerle hace ya muchos años y de oír hablar de filosofía como jamás he oído hablar a un funcionario público de los nuestros. Yo le agradezco muchísimo a Martín que esté con nosotros. En París, la última vez que nos reunimos también para hablar de algo que, bueno, pues que me sigue preocupando mucho, que es el concepto de universalidad. Creo que hay que volver a analizar la universalidad en la agenda del desarrollo, esto es algo que haremos también en breve, porque todo lo que nos dicen es que somos uno a uno toda esa cantidad de países y que si queremos implementar la agenda del desarrollo post-2015 lo hagamos regionalmente. Eso es una fragmentación. Entonces, ¿qué significa universalidad de principios, de criterios y qué significa hoy universalidad para la construcción de la cooperación internacional? Me parece bien importante. Martín es filósofo por la Universidad París 8 y tuvo la suerte, yo no sé quién tuvo más suerte, si Gilles Deleuze o tú mismo, de juntaros. Todos los que son artistas, todos los que tienen una vocación artística, todos los que han estudiado arte, pues saben lo que significa Deleuze para el nuevo posicionamiento de las artes, del arte, de la filosofía del arte en el siglo XX, sin duda. Martín es un insigne estudioso, eminente funcionario en términos de un montón de temas, un abanico enorme, la crítica cultural, la educación, la globalización de la cultura. Ha trabajado en una agencia hermana, en la CEPAL, en Santiago, durante muchísimos años. Ahora seguro que la CEPAL le echa de menos y nosotros estamos muy agradecidos para poder contar mucho más con él en el resto de las agencias. Tiene una enorme lista de publicaciones. Yo me voy a saltar porque lo que quiero es obligarles a que echen una mirada a una biografía académica, intelectual y personal interesantísima. Sin duda hemos leído algunos de los libros que se enfrentaban a esa América, ¿no?, desigual y descentrada, a todos los temas que tienen que ver con repensar el trabajo, la globalización, pero yo me quedaría con uno que a mí me encantó y que él me lo regaló en París, y para que vean cuál es la manera de versar las ideas de un filósofo que tanto domina la escritura en prosa como el ensayo técnico. Me gustó mucho uno del vagabundeo y otras demoras. Extraordinario conjunto de pensamientos y de paseos de Martín. Y una de las labores fundamentales que ha tenido en los últimos años de su carrera en la CEPAL ha estado relacionada con la investigación de aquello que es fundamental para nosotros, troncal para las políticas y que es el verdadero futuro, y no es ni más ni menos que la juventud y las tendencias de la juventud en Iberoamérica. Martín, tienes la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nuria, muchas gracias a la UNESCO, a Conaculta, al Colegio de la Frontera Norte y a CEAR por la invitación y la oportunidad de compartir y de escuchar. Quería partir precisamente por el énfasis que ha puesto Nuria recién en las limitaciones de lo que se está esbozando como los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, ahora ya no los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, la agenda global del desarrollo del 2015 en adelante, consensuada a través del sistema más amplio que es el sistema de Naciones Unidas. Por lo menos hasta donde yo lo seguí, que fue agosto del año pasado, lo que se planteó en la Asamblea General fue este conjunto de 17 objetivos donde la cultura brilla por su ausencia, salvo en el objetivo 4, que es el de educación. En algún momento se habla de la promoción de una cultura de la paz, ¿verdad?, y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, y no busquemos mucho más.
Y respecto a la migración se dice muy poco también, ¿ya? Hay ahí en el objetivo 10, que es reducir la desigualdad en y entre los países, por esa cuña meten la migración, pero en una frase que a mí no me gustó mucho incluso, que dice facilitar la migración y la movilidad ordenadas, ¿ya? Es una palabra un poco ambigua, o sea, podría... seguras, regulares y responsables de las personas, ¿ya? O sea, responsables de las personas, me imagino que los países tienen que hacer responsables de la migración, no que se le pida a gente que migre en las condiciones más, sobre todo los desplazados, los más presionados, que se hagan responsables de su movimiento. Entonces ahí hay incluso en la forma en que estaba formulada, por lo menos hasta ese momento, una cierta ambigüedad en el tema de la migración respecto a los ODS. Ahora, ¿por qué es tan importante el lugar de la cultura en una agenda global del desarrollo? Como es la que se plantea. Y yo tengo como 6 o 7 ideas que quisiera plantear acá, si es que me alcanza el tiempo, de la forma más sintética. No te pido que a los 10 minutos me saque la tarjeta amarilla para saber bien por dónde voy. La primera es que yo creo que hay una dialéctica en el sentido de interacción, de movimiento, de círculo virtuoso entre desarrollo de la cultura y cultura del desarrollo. Es decir, y aquí uso los dos conceptos distintos que normalmente se usan de cultura. El concepto restringido de la cultura como un conjunto de producciones específicas relativas a las artes, la artesanía, las ciencias sociales, las humanas, etc., ¿ya? Y el desarrollo de la cultura, cuando se habla de políticas culturales, tiende a ir por ese lado. Y la cultura del desarrollo, entendiendo la cultura ahí sí en sentido amplio, ¿ya? Es decir, como orden simbólico, como un conjunto de imágenes colectivas que nos orientan, como mapas cognitivos, como representaciones de la realidad, como esos horizontes que dan sentido a nuestra vida. Entonces, lo primero que quisiera plantear es que creo que puede darse, o que uno debiera insistir en poner estos dos términos juntos, con un juego un poco paradojado dialéctico en la formulación del slogan, que es que el desarrollo de la cultura permite promover la cultura del desarrollo, es decir, que puede enriquecer como acervo, puede estimular una reflexión ampliada sobre el desarrollo, una reflexión no reduccionista, una reflexión en que entran más variables cuando uno quiere pensar el desarrollo. Ahora, respecto de los objetivos del milenio de los ODM, pero sobre todo los ODS, que son los que se plantean para el escenario post-2015, en una agenda global, uno podría decir que subyace una cultura del desarrollo, que no está autoexplicitada en la formulación de los objetivos. Es decir, hay 3 palabras fuertes ahí que yo pondría como cultura del desarrollo en los ODS. Una, la idea de la sostenibilidad o de la sustentabilidad. O sostenibilidad en un sentido amplio, no solo ambiental. Es decir, una visión del desarrollo solidarizando con las generaciones futuras, una visión del desarrollo poniendo el acento en una igualdad intergeneracional, poniendo el acento en la humanidad como un todo que debe proyectarse hacia adelante, ¿ya? No inmediatista, y eso supone una visión de mundo, claramente. Es decir, hay una cultura detrás. Del mismo modo que hay un cierto énfasis en la igualdad y, bueno, más que en la pobreza, en la promoción del bienestar, por ponerlo en el lado positivo. Es decir, uno diría, bueno, hay una cultura del desarrollo cuyos 3 metavalores podrían ser los de sostenibilidad, bienestar e igualdad. Dentro de esta declaración que no se autoexplicita sus valores o sus premisas culturales, pero que la entraña, la tiene como internalizada. Y creo que en ese sentido es un buen ejercicio sacar lo que está contenido, explicitarlo, cuáles son los valores universales precisamente, o los valores a los cuales nosotros les estamos adscribiendo carácter de universalidad como para ser aquellos que subyacen a una agenda global del desarrollo. Yo creo que como Naciones Unidas es clave la cultura, porque precisamente Naciones Unidas está allí en el mundo por la defensa de valores globales que estén más allá de la voluntad de dominio de unos sobre otros, que esté más allá de la competencia, del individualismo, del sectarismo, de la razón instrumental pura, ¿no? O sea, esa es la función casi que tiene Naciones Unidas, ir más allá de eso, ¿no? Evitar que eso se imponga como orden absoluto. Desde la paz hasta el desarrollo, de lo que se trata es de valores, igual es una palabra muy típica de Naciones Unidas, sustantivos.
¿ya? Que uno podría decir mejor quizás sustanciales. En este sentido, yo diría que hay una cultura de desarrollo que está en el origen y recorre la intención, el sentido de ser de este organismo global. Del mismo modo podemos pensar la cultura, y esto yo diría que toma un debate muy caro a la modernidad, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, aunque ya estaba en Weber. Podemos pensar la cultura en oposición a una racionalidad dura, a una racionalidad desprovista de valores. Y ahí está, bueno, el libro de Turén, de la crítica de la modernidad de principios de los 90, en que opone sujeto y razón, pero razón en un sentido de racionalidad duro, o Wagner Heller cuando opone racionalización y sentido, o cuando Habermas juega con los mundos de vida y la razón sistémica. Es decir, uno puede ir encontrando hitos en la filosofía, incluso en la sociología contemporáneas, en que hay una reivindicación de este lado simbólico, este lado valorativo, este lado de producción de sentido, frente a lo que ya Weber veía como riesgo de la modernidad, a lo que luego muy fuertemente Adorno y Horkheimer vieron como riesgo de la modernidad, que era la reducción o la imposición del lado sombrío, del lado siniestro, del lado reduccionista de la modernidad a un cientificismo que pierde el referente a los valores. Y claro, entonces uno podría pensar que hay en las ODS, que hay en estos grandes objetivos del milenio, esta perspectiva en que se hace cargo sin saberlo casi, de la tensión entre una ratio, una racionalidad productivista o reduccionista o de poderío versus valores globales, o yo diría metavalores incluso, ¿no? Valores con vocación universal que toman lo mejor de la modernidad, la parte más como del humanismo moderno, en un lenguaje que es el lenguaje ODS, un lenguaje donde todo tiene que ser medible, cuantificable, monitoreable, tiene que ser formulado en pocas metas y en pocos objetivos para que todos lo aprueben, etc., ¿no? Pero tratar de hacer tratar de lograr eso. Uno puede ponerse en la trinchera crítica y decir que el desarrollo, sobre todo cuando está más reducido a crecimiento, ha tendido más a una perspectiva más reduccionista, o a un tipo de iluminismo donde hay algunos que se supone poseen la verdad, ¿no? Que liquida las diferencias y que se impone como una forma moderna de homogenización, versus la posición que creo que todos compartimos aquí, pro diversidad cultural. Creo que invocar o reivindicar la diversidad cultural, y esta es una idea que me gustaría tratar de expresar lo mejor posible, creo que reivindicar la diversidad cultural no es solo una cuestión de democracia llevada al campo de la cultura, no es solo reivindicar, digamos, ese valor positivo de la tradición liberal que es la tolerancia, frente a valores, costumbres, hábitos y visiones diversas. Creo que reivindicar la diversidad cultural implica también, lleva también a una relativización, ¿ya?, de cuál es la cultura del desarrollo que se impone. En distintas culturas del desarrollo, normalmente cuando una cultura del desarrollo se naturaliza, como en algún momento fue la visión liberal, después la visión neoliberal, etc., lo que tenemos es que se restringe, se acota, ¿ya?, la visión de futuro. Es como que la visión de futuro queda encajonada en una visión del desarrollo, que se naturaliza y por lo tanto ni siquiera se considera la posibilidad de que haya otras formas. La reivindicación de la diversidad cultural, hacer cambio de la diversidad cultural en agendas, en realidades, ¿no es cierto?, y sobre todo la diversidad cultural en el sentido de un diálogo horizontal, una cierta reciprocidad en el trato dentro de este diálogo, a lo que lleva también es precisamente a relativizar un modelo que se pretende único de desarrollo, es decir, que incide directamente sobre la cultura del desarrollo. Hay un juego de ida y vuelta entre la diversidad cultural, ¿ya?, como política de desarrollo y la cultura del desarrollo ampliada por efecto del diálogo entre visiones distintas. Por eso creo que es muy importante, por ejemplo, lo que ha sido toda la visión de la teoría postcolonial o de los postcolonialistas, porque ha mostrado que el desarrollo, eso lo ha visto muy bien Arturo Escobar, ha mostrado que el desarrollo, el paradigma del desarrollo es uno entre otros posibles, ¿verdad?,
porque muestra básicamente que el desarrollo es una construcción en el tiempo, sobre todo occidental y después capitalista. Entonces, desnaturalizar esa visión del desarrollo creo que es un gran aporte de la teoría postcolonial, como también del etnodesarrollo como discurso y de la diversidad cultural una vez que entra en juego real, cuando este diálogo entre distintos entra en juego, y no como una visión de subordinados o equivocados versus iluminados, ¿ya?, y dominantes. En ese sentido, la diversidad cultural opera no solo como ejercicio de libertad, sino que opera como fundamento para abrir el desarrollo, es decir, para una mayor libertad histórica hacia el futuro, como apertura en la construcción de mundos y de órdenes libremente elegidos. La diversidad cultural es un mecanismo, yo creo, potente para erosionar eso que Marx llamaba la falsa conciencia, es decir, la naturalización de un orden como si ese fuese el único de los órdenes posibles, o la identificación de lo real, de lo existente con lo deseable. En la medida que objetiva eso, diciendo aquí hay distintas visiones de eso, hay distintas formas de entender el mundo, el desarrollo, etc., ¿cierto?, podemos ir más allá de esa conciencia paralizante que identifica lo presente con lo deseable. Otra idea que quería poner es esto que planteaba precisamente Nuria del universalismo moderno, ¿ya?, o también del cosmopolitismo. Es cierto de que las ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o una Carta Global del Desarrollo, supone que hay ciertos metavalores universales, como puede ser la sostenibilidad, el bienestar, la igualdad, etc. Es decir, hay una idea de universalismo moderno. Pero el universalismo moderno, tal como lo planteó Kant en su momento, ¿no es cierto?, en su vocación cosmopolita, el Kant dijo, bueno, el único valor fuerte es un valor sin contenido, que es pura forma al final, ¿ya?, que él le dio la forma de un imperativo categórico, en fin, es una disquisición filosófica. Pero creo que la diversidad cultural o la cultura, una de las cosas a las que debe contribuir precisamente es darle carne a un universalismo, ¿ya?, o a valores, a metavalores, darle las mediaciones locales, ¿ya?, darle las distintas formas de apropiación a través de contenidos que vienen de distintas cosmovisiones, ¿ya? Por ejemplo, el valor o el metavalor de la sostenibilidad. Estoy seguro, digamos, que si uno hace un estudio y recaba, ¿no es cierto?, cosmovisiones diversas, la sostenibilidad va a aparecer con muchos relatos distintos. No solo con el relato, digamos, ambientalista o energético, que es el relato, digamos, bueno, de Naciones Unidas o del mundo moderno, sino que puede ser enriquecido con muchas mediaciones culturales. De la misma manera que la solidaridad o la reciprocidad en el trato, ¿no?, puede tener esas mediaciones, esos como intervalos comunitarios, y no solamente como un discurso abstracto universal. Por eso creo que promover la cultura en el desarrollo y promover la diversidad cultural es una forma de poblar de contenidos, de poblar de narrativas, esos metavalores que muchas veces da la sensación de que son un poco vacíos, y por lo mismo corren el riesgo de quedar para la gente como valores retóricos. Después, creo que lo que se está recreando hoy día y que me parece muy positivo es lo que el filósofo italiano Marramao llama una nueva forma de cosmopolitismo, ¿ya? Él le llama el cosmopolitismo de la diferencia. Tradicionalmente uno pensaba el cosmopolitismo como cuáles son los valores que nos hacen a todos iguales. Aquí la idea es precisamente no lo contrario, ¿no?, pero sino precisamente abrirlo y mirarlo desde otro lado. A mí me gustó mucho también para pensar un cosmopolitismo desde los cambios culturales, esta idea que planteó Stefano Varese hoy día de la lealtad a la humanidad, y también esta visión tú le llamaste cosmocéntrica, ¿ya?, es decir, pensar en la reciprocidad, la complementariedad y la diversidad como metavalores de un universalismo ayornado, ¿no?, pero no ayornado en el sentido de decir de frontera, de punta, sino ayornado
en términos de hacerse cargo precisamente de un acervo cultural diverso, que podría converger en ese tipo de relato, de narrativa, de planteo. Bien, me quedan como 3 minutos. Hay una... creo que la cultura, como el lugar de la pluralidad, como el lugar de la diversidad, como el lugar de la diferencia, tiene que plantearse como una nueva forma de entender la riqueza. La riqueza, bueno, como todos sabemos, está claramente asociada a la riqueza material, en general, como parte casi del sentido común, ¿ya? Y a lo que va la cultura siempre es a descentrar esa noción de riqueza, a tratar de colocar la idea de riqueza y de progreso humano en otro lugar, ¿no? No solo incluso como combinación de crecimiento y bienestar, porque esa podría ser una noción que va más allá del mero del dinero, ¿ya? Sino la riqueza asociada a riqueza simbólica, expresiva, comunicativa. Pero además la cultura en su dimensión de onda larga o de onda profunda, de manera de estar juntos y de manera de ser juntos, recrea el sentido del progreso, recrea el sentido de la riqueza y la recrea en dirección de la sostenibilidad, bueno, de la reciprocidad, de la articulación entre lo singular y lo plural, entre lo igual y lo diferente. Hay una última consideración que quisiera hacer para ponerlo en relación con el tema de la migración que nos convoca en este seminario, y es la siguiente. Vivimos en un tiempo de primacía de flujos sobre stocks, para ponerlo en términos económicos, ¿ya? Es decir, por el lado de las nuevas tecnologías, el flujo de información e imágenes, la idea de la obsolescencia acelerada de todo, ¿no? De que nada se convierte en stock, en acervo, sino que todo pasa y se consume y circula y luego se prescinde. Y por supuesto vivimos en la sociedad del dinero. No hay nada donde la primacía del capital financiero sobre el capital productivo es precisamente ese triunfo del flujo sobre el stock. No tengo nada contra el flujo. Heráclito hablaba del flujo y del niño maravilla, ¿no? Pero hay ahí una tensión, ¿no? La sensación como de que la memoria es corta hacia atrás y que uno no permanece en algo, sino que se está moviendo permanentemente, como es la vida misma. Bueno, en las migraciones, o en el tema de la migración, yo creo que una de las cosas precisamente que se pone en cuestión, que se tematiza de una manera muy gráfica, muy fuerte, es la tensión entre flujo y stock, entendiendo el stock como patrimonio, como identidad, ¿no? Como cultura, y el flujo como movimiento físico. ¿Cómo se relaciona algo que es físicamente tan gráficamente flujo, ¿no? Con sujetos que están permanentemente interpelándose a sí mismos respecto de cómo mediar entre ese flujo y lo que ellos llevan adentro? Es decir, en este mundo donde la cultura de la imagen y la cultura del dinero está colocando el flujo, ¿no es cierto?, como una nueva ontología, prácticamente, la migración probablemente es la imagen más gráfica en que se tensiona esa nueva ontología, con cómo mediarla con el patrimonio, con la identidad, con el stock. Creo que he cumplido así, religiosamente con el tiempo y cierro con eso. Muchas gracias por la atención. Qué bonito, Martín. Ojalá que tengamos muchas más sesiones para poder convertir en una conferencia magistral cada uno de los 6 puntos que has tocado. Muchas gracias. Yo estaba pensando mientras te escuchaba y siempre que te escucho, ¿por qué no seremos tan buenos y capaces de convertir en filósofos a todos los tomadores de decisión, ¿no? Sí, nosotros mismos también. A mí me da muchísimo gusto, ¿no?, que un funcionario como nosotros, ¿no?, pues tenga esta calidad de discurso, esta profundidad de discurso. Lo que nos queda es poner en práctica todo eso y capacitarnos. Muchas gracias. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales, y eso sí que es otra de las frases lapidarias de la UNESCO desde hace 70 años, no hay algo que equipare más a todas sus culturas que su capital cultural. El problema es que ese capital cultural, a veces con esa acumulación de la que nos hablaba el profesor Varese y que repite ahora Martín, esa acumulación, todo ese stock extraordinario,
pues se encuentran los niveles de marginación más impresionantes y donde ponemos más banderitas de cuántos sitios de patrimonio mundial excelsos en el mundo y donde ponemos más banderitas de dónde están las grandes reservas de la biosfera, pues ahí es donde están los grandes cúmulos, ¿no?, de pobreza y de marginalidad. Entonces, bueno, creo que me interesa mucho lo que has dicho. Yo creo que vamos también por la línea esta de repensar la pobreza, ¿no? Yo les invito a leer a los jóvenes estudiantes, ¿no?, lo que se ha hecho desde el MIT también, repensar la pobreza, y cuando los economistas se han tenido que convertir también y han dicho mea culpa, he empezado a trabajar con los antropólogos, ¿no? El caso de India y de Madame Duflo, una joven economista francesa que está trabajando, yo creo que formará parte de un grupo que muy pronto, si los señores de Estocolmo hacen su trabajo bien, pues será un premio Nobel de Economía, pero dirigido por antropólogos. Yo creo que ahí hay también otro de los grandes binomios que necesitamos ir rellenando, ¿eh? Y para eso pues damos paso a la segunda de nuestras presentaciones, y que creo que entra directamente y de una manera muy bien articulada con esa necesidad de poner números a la cultura y de ser explicativos y explícitos, porque muchos de los países, que no son los 30 países amigos de la cultura en Naciones Unidas, nos dicen, pero es que ustedes no me enseñaron a contar, yo no sé las cifras que hay de lo que ustedes me dicen que yo debo de invertir en cultura y cuál es el efecto dominó en cada una del resto de las políticas sociales. Por un peso, por un dólar en cultura, ¿qué le pasa a mis políticas de género? ¿Qué le pasa a mis políticas de participación social y gobernanza? ¿Qué le pasa a mi patrimonio cultural o natural? Y para eso tenemos a Ernesto Piedras con nosotros, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado a la cultura dentro y fuera de México conocemos su extensa obra, su gran cantidad de publicaciones y su espíritu universalista también. Economista, director general de The Competitive Intelligence Unit, y nos contaba ahora en la comida sus andanzas en la ciudad de Londres y en sus universidades. Yo creo que la colaboración que le ha hecho a través de distintos organismos multilaterales en poner números a la cultura y al desarrollo cultural, tanto con la cuenta satélite como con los observatorios culturales, ha sido excelso, y ustedes y nosotros tenemos la suerte de que sea un gran experto mexicano para seguir poniendo números a la diversidad cultural. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Déjenme no omitir decir gracias UNESCO, gracias Conaculta, gracias CONDEF, gracias CECUT, gracias CEART, y no piensen qué pereza de tipo, ya está haciendo el protocolo de la gratitud. Les digo por qué este agradecimiento. Gracias por invitar a un economista, porque estos espacios de reflexión de la cultura y la creatividad y el diseño generalmente no invitan a los economistas, y va una confesión de gremio, y a los economistas en general parece importarnos muy poco esta cultura y esta creatividad. Ha habido un divorcio muy longevo entre disciplinas, pero hoy afortunadamente, no se depriman, parecemos estar en una etapa de un maridaje muy constructivo entre cultura y economía, entre creatividad y ciencias sociales, y el trabajo es inmenso. Conversaba con varios de ustedes hace un rato, les decía, economía de la creatividad. Yo siento que lo más que estamos haciendo a la fecha es aritmética de la creatividad, pero por algo hay que empezar. Por eso digo gracias. Temas a tratar: desarrollo. Desde la óptica económica, el desarrollo, ya Martín lo anticipó, es en lo principal dos elementos: el componente económico, la dotación de recursos para operar, para vivir, para reproducir esos mismos recursos, y el elemento del bienestar. Y aquí yo planteo una pregunta: ¿la cultura acaso tiene derecho a hablar de manera integral de desarrollo? Voy a regresar a esa pregunta al final. La mitad de la respuesta es un sí automático. La cultura por sí mismo es transmisión de tradiciones, es bienestar, es estética, es cohesión, es toda esa dimensión positiva que conocemos. Pero está el componente económico. Insisto, piensen en términos de un país que tenga abundancia económica pero sin bienestar, sin equidad, además tú agregaste,
en términos educativos, de salud, de dotación cultural, no tiene derecho a llamarse un país desarrollado. Hay casos como lo es Kuwait, un país que tiene abundancia de elementos de bienestar sin la suficiencia material, tampoco entra a ese binomio para llamarse desarrollo integral. Vamos a ver qué pasa con la cultura. No me voy a ir muy elevado, el otro día le secuestré en vuelo a mi hijo El Principito y me voy encontrando ahí que dice Saint-Exupéry, varias veces lo dice, de hecho, dice, los adultos son, llega a decir, muy estúpidos. Si no les explicas con números, no entienden nada. Y luego dice, ya viene todo esto de, y solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Yo creo que puede tener un dejo de razón en cuanto a nuestras limitaciones neuronales, pero también hay una cosa que debemos reconocer desde la cultura y la creatividad. Hemos tenido una gran incapacidad de hablar un idioma que es el idioma cuantitativo. Reconocer que en la cultura, en la creatividad hay gente que invierte, produce, genera divisas, trabaja, atrae y retiene turismo, etc. Hay una dimensión económica que no hemos reconocido en el campo de la cultura. No me meto a la parte metodológica en beneficio del tiempo, perdón, no lo dije en la carátula, está mi correo electrónico, si alguien quiere mis libros en formato digital se los comparto, esta presentación también. Empleo una metodología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en donde se mide la cadena económico-creativa. Piensen en esa cadena y como cadena tal cual, una sucesión de eslabones en donde el eslabón inicial y sine qua non es la creatividad. Igual que en la industria del petróleo, si no existiera el crudo, no existiría la exploración, la extracción, refinación petroquímica básica, secundaria, terciaria, contaminación, sindicatos, monopolios. Todo eso no existiría. Aquí, sin la creatividad como un insumo productivo, no existiría toda la inversión, la reproducción, la comunicación y ejecución pública, la reflexión. Si se dan cuenta, ya no solo estoy haciendo la irreverencia, Martín, de verlo cuantitativamente, sino ya lo pienso como un sector económico de la cultura, con características de sector económico. No entro a la desagregación, simplemente son los bienes y servicios culturales y creativos, el capital exclusivo para su reproducción, el capital que se utiliza para cualquier otra actividad, pero que de repente la cultura reclama. Si no hubiera habido un elemento creativo de origen o gastronómico, no hubiéramos gastado en el boleto de avión, el hospedaje, la alimentación y de repente es la cerveza del concierto. Y ahí ustedes pueden pensar, pero estamos midiendo cultura o cerveza. Esa cerveza al final de la cadena no se habría vendido sin el elemento creativo. Hay que medir los efectos directos e indirectos. Y luego la economía sombra. Ahí metemos todo lo que no sabemos medir, todo lo que el gobierno no sabe cómo empaquetar en las estadísticas, la digitalización. Regreso, voy en unas láminas a proponerles, ya habló Estefano en la mañana de Cromañón, yo les voy a proponer una nueva definición de lo que somos nosotros. Somos el Homo Telecom, somos el hombre de la comunicación a distancia y como tal, nuestra apropiación de contenidos creativos está mutando. No, el mundo no es binario, no va a morir el libro de papel por el libro digital, ya coexisten, ya duermen juntos, ¿sí? ¿En qué proporción? En la que los lectores queramos y muchos contenidos más, pero somos ese Homo Telecom y eso se ilustra ahí en la economía sombra. Números, ¿cuánto vale la cultura? Fue el título de un libro que publiqué con Conaculta hace 11 años. 6.7% del Producto Interno Bruto, o sea, de la totalidad de bienes y servicios que producimos en el país cada año, 6.7, luego 7.3 son directa e indirectamente atribuibles a la creatividad. Ahora vemos si eso es mucho o es poco. Destaco ahí ese fragmento en gris que es la economía sombra, que para el 98 era un punto porcentual, 2.5, 2.8. Esa última medición de 2008, teniendo 2.8 puntos porcentuales, hace que 40% de
la cultura y la creatividad sean sombra, sean no directamente medibles. No estamos sabiendo qué hacer socialmente con esa digitalización. La semana pasada fue el Día del Internet y celebramos que la mitad de los mexicanos ya somos internautas. Y la gran tragedia es, y los otros, la otra mitad, cómo se informa, cómo opina, cómo se expresa, cómo romancea, etc. Son muchos los que están desconectados. 7.3%. ¿Es mucho o es poco? Si lo vemos como sector de actividad económica, fíjense, la maquila, que estrictamente hablando no es un sector de actividad económica, es un conjunto de actividades caracterizadas por bajo valor agregado, etcétera, suman 17%. El petróleo 12%, turismo 8.7%, industrias culturales y creativas 7.3%. Hago aquí un poco de aritmética. Al menos el 20%, según la Secretaría de Turismo, es turismo cultural, exclusivamente cultural. Si compartimos ese con la cultura se nos va a 9%, y si lo sumamos con el turismo, porque la gente que viene a Ensenada viene a la gastronomía, a las playas, por supuesto, al vino, viene a elementos de naturaleza y de cultura. Son sectores hermanados. 7.3% o 9% es mucho valor económico generado, y nunca veo estrategias de crecer económicamente basados en la cultura. La cultura la percibimos como si fuera un sector del desperdicio. Si te quedan unas monedas y poco esfuerzo, dedícalo a la cultura, ¿sí? Cito un ejemplo. Estaba por ciertas razones hace 6 años pasando periodos en el Reino Unido. Se viene la crisis financiera y de bienes raíces. Les juro que sobre mi escritorio del hotel tenía el The Times y dice: por segundo trimestre consecutivo cae el PIB, es oficial, estamos en recesión. Y en ese momento me entra una llamada de Conaculta y me dicen: ayúdame a armar argumentos. El periódico decía, el Exchequer of the Treasury, el secretario de Economía decía: estamos en crisis, necesitamos invertir en cultura. O sea, una racionalidad de porque al mundo le gustan nuestros contenidos y van a venir a comprar el té de la princesa con cara de pujido o caminar las calles de Londres. En ese momento me entra la llamada de México, de Conaculta, y me dicen: ayúdanos a armar argumentos porque estamos en crisis y nos están recortando el presupuesto. Mismo fenómeno económico, 2 reacciones diferentes a 2 países que conceptualizamos diferente a la cultura. Los británicos dicen: mi principal sector de actividad económica es el diseño, e inauguran una olimpiada y nos abofetean a todo el mundo diciendo: tu espíritu y tu corazón me pertenecen, tu cultura soy yo en muy buena medida, ¿sí? Y aquí lo vemos como un sector del ocio, pero del ocio en mal, del ocio de no importa, de es un desperdicio. 7.3. Sector generador de divisas. Somos una sociedad sumamente expuesta a la cultura mundial. 9 de 10 películas en cartelera son extranjeras, 6 de 10 estaciones de radio, 8 de 10 programas en la televisión, y pensaríamos: le estamos pagando demasiado al mundo. Pues al final del año, en la operación económica, el mundo nos compra mucho más que lo que le compramos. Somos exportadores netos. Esa franja en gris es generación de divisas. Seríamos como una maquila creativa que contaminamos muy poco. Yo solía decir no contaminamos, pero un día un artesano me dijo: sí contaminamos, pero poquito. Generadores de divisas y empleo. Ese sector del ocio genera casi 2 millones de empleos, 1,5 al 98, 2 a la fecha, 2 millones de empleos, y van y vienen los gobiernos y todos se autodenominan del empleo, y nunca veo a ninguno que le agregue una C, del empleo cultural, del empleo creativo. Pero fíjense además este sector del ocio. Uno esperaría que para producir 7% del PIB empleáramos a 7% de la gente que trabaja. Resulta que para producir 7 empleamos a la mitad, 3,6. O sea, no solo se genera mucho empleo, sino la gente que trabaja en este sector es 2 veces más productiva que el promedio nacional, que el médico, que el abogado, que el economista,
Entonces, este sector del ocio resulta en promedio ser 2 veces más productivo y no lo reconocemos como un sector económico. El Omotele, como se los había mencionado, sigue mutando y seguirá mutando nuestra forma de apropiarnos y producir contenidos. El músico hace 50 años, ¿cómo componía una canción? Entraba a una cantina, se ponía una guarapeta, venía un trío, escribía en una servilleta, al día siguiente se iba a un estudio, tenía una arreglista, grababa un acetato, se iba a la radio y hacía presentaciones. Hoy no tengo nada en contra de la cantina, aquí la brincando, que quede claro eso. Hoy, ¿cómo componen muchos chicos y grandes? En su laptop escriben, arreglan, suben a MySpace, cobran por PayPal, ¿sí? Se mutó de la cantina. Parte de la pregunta es, ¿y la política cultural y estos análisis son de cantina o son de banda ancha? Creo que no nos hemos empatado suficientemente con la banda ancha, porque hoy todo este ser Omotelecom no es que hablemos por teléfono mucho más, yo los invité, escríbanme y les mando mis libros, fui convocado aquí por vía electrónica, y está el PowerPoint. Son contenidos creativos que vamos compartiendo en esta época en la que ya nos quedó claro que antes todo era tonto, porque ahora el teléfono es inteligente, el auto es inteligente, el reloj es inteligente, la televisión es inteligente. ¿Qué hacíamos antes? Las estadísticas grandes nos dejan ver que sí hay un sector económico y muy importante para países como México, para regiones como Baja California, y que no lo estamos reconociendo. Hace rato la discusión es, si reconocemos una dimensión económica, ¿qué vamos a querer hacer? ¿Multiplicarla, una escala masiva o preservarla? Esa ya es decisión de la sociedad, pero no debemos seguir en esta inconsciencia. Una ilustración de que una red vale por el número de nodos que tiene en sí. ¿A qué voy con esto? Vean lo que pasa en Tijuana. Tijuana es una región que atrae la creatividad. La creatividad tiene esa capacidad para reproducirse. Si vuelvo a la analogía del petróleo, aquí podemos explicar de dónde viene el crudo. Dinosaurios, bosques, se entierran, presión, temperatura y se convierte por algún proceso que ahí nos han explicado. Si me preguntan de dónde viene la creatividad, renuncio. Como economista no tengo una pista, y sí necesitamos a los sociólogos y a los antropólogos. Lo más que llego a encontrar es que en donde ha habido abundancia de creatividad, hoy hay un fuerte flujo de creatividad. En donde hay patrimonio acumulado, hay reproducción creativa. Vean a los países. De ahí en más no me atrevo a aventurar explicaciones. Tijuana está siendo un nodo de nodos que atrae por la vía de la migración, por la vía de esta movilidad, diferentes flujos de creatividad que se están reproduciendo. Esto está pasando aquí y en todo el mundo. Los escoceses se preocupan porque Franz Ferdinand, del grupo de rock, sale de lo que aquí llamaríamos una ranchería de 150 personas, tiene mucho éxito. ¿Y ustedes creen que en su ranchería tenía estudios de grabación, auditorios, tamaño de audiencia, trabajo especializado en diseño? Pues no, se va a Glasgow, y de Glasgow se va a Londres. Y entonces la comunidad original dice, gané o perdí, me puso en el mapa, pero ya no tengo ese elemento creativo ni recursos para la reproducción creativa. Ahí hay un tema de cómo vamos a balancear el desarrollo regional, esos flujos regionales. Tijuana es un punto que está trayendo mucha creatividad. Aquí se está reproduciendo, pero cuidado porque está muy cerca de Los Ángeles. Y en los años 70, los mexicanos y los hispanoparlantes grababan en la Ciudad de México. Y hoy los mexicanos graban en Miami y en Los Ángeles. ¿En dónde está nuestra infraestructura? ¿En dónde está nuestra capacidad de reproducir y apropiarnos de esos beneficios y no que se nos vayan a otras latitudes? No se trata de encerrar. Si Tijuana, como el Distrito Federal, como Londres,
tienen esas fuerzas centrípetas, o sea, que atraen la creatividad, cómo hacer para reproducir más y retenerlas, pero no aprisionándolas, sino por la vía de la reproducción. Algunos números que les dejo, de números de unidades económicas, valor económico. Reflexión más adelante. Les sigo ofreciendo, escríbanme y les envío encantado mis libros, pero veamos esto como un diagnóstico médico. Si vamos al médico a hacernos un check-up, al salir, y al menos a mí el médico siempre se empeña y lo logra insultarme y me dice: estás gordo, hipertensión, el colesterol. Si voy al médico y tengo el diagnóstico, ¿para qué lo quiero? Para salir a reaccionar, para salir a retribuir, en este caso, a los creadores. ¿Por qué los creadores no son reconocidos como agentes económicos? Porque no tienen seguridad social, porque un creador no tiene derecho a una guardería, a un hospital, a jubilarse. No conozco a nadie que me diga: soy un poeta jubilado. Se mueren poetas, se mueren pintores, pero el que quisiera tener un retiro no está siendo reconocido como esa dimensión económica que existe. Insisto, no son números potenciales, no es el valor económico que la cultura podría generar, son los números de estadísticas oficiales con método oficial. Tenemos 15 años con Conaculta de una tradición y varias instancias más de generar números y no los estamos usando. Los números están en los discos duros, en los estantes de los libros, pero no en la política cultural. Este cruce de ideas de hoy, de algunos leernos la suerte entre gitanos, desde la óptica antropológica, sociológica, económica, es muy buena, pero debemos seguir trayendo a los que están afuera, que son los que no están convencidos de estos argumentos, los que no ven como generadores de valor económico a los que trabajan en la cultura. ¿Qué necesitamos? Ese 6.7 y 7.3 que les mostré son fotos satelitales, pero necesitamos la foto satelital y el close-up de la cultura. Necesitamos estudios locales. Ya hay uno sobre el Distrito Federal, PNUD hicimos unos hace cosa de 6, 7 años, Puebla también es otro caso, sector de la música, sector editorial. ¿Por qué no hay un estudio sobre el valor económico del mariachi? En Argentina hay uno del valor económico del tango. Entonces deciden qué hacer con el tango. Necesitamos afinar los números, ¿sí? No, ese componente de economía sombra, en parte lo que deja ver es que estamos perdiendo capacidad de diagnóstico y necesitamos más números y mejores números. No quiero omitir decir una cosa. Si la pregunta es como en mi libro de hace 11 años, ¿cuánto vale la cultura? Debo decir, en el primer párrafo digo, para responder esa pregunta no hace falta un economista ni la ciencia económica. La cultura vale por los elementos de cohesión, estéticos, sociales, pero hay una dimensión económica que no hemos reconocido y que no hemos abordado. Y esa es la que debe complementarse. Dije que regresaría a la pregunta de desarrollo. ¿Cultura tiene algún remoto derecho a sentirse componente del desarrollo? Yo diría, es el único sector que puede hablar de desarrollo integral, porque tiene el componente económico y el componente de bienestar simultáneamente. Cuando el petróleo o la maquila generan $1, ya fue empleo, producción, inversión, etcétera. Ese dólar, ¿qué hace la sociedad? Lo tiene que convertir a bienestar. Y ese dólar ya no llega siendo $1, ya llega siendo 80 centavos, 60 centavos. Cuando este sector de la cultura genera $1, ese dólar es simultáneamente empleo, producción y bienestar. Tiene una eficiencia intrínseca que no tiene ningún otro sector. Es el único sector, me atrevo a decir y repito, que tiene los dos componentes para el desarrollo integral. Si están pensando la educación, sí, la educación es un componente integral, pero no lo lleva simultáneamente. Invertir en capital humano normalmente toma 15 años, 25 años. En la cultura son procesos
simultáneos y muy acelerados. Entonces, si la movilidad, si la migración se convierte en estos flujos que comentas, Martín, y reproduce la creatividad, tenemos entonces una actividad económica reproducida, un bienestar multiplicado y con todo una respuesta de sí, la cultura tiene todo el derecho exclusivo, casi diría, de hablar de desarrollo integral. Paro en beneficio del tiempo. Mil gracias. Es verdad que la cultura tiene el derecho y nosotros la responsabilidad, ¿no?, de hacerla cantar en otros estribillos, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias porque, de nuevo, ¿no?, ha sido demostrativa de que la cultura es un motor económico, es una fuente de empleo, pero sobre todo es un capital social. Ustedes van a recibir o pueden echar un vistazo al último informe sobre economía creativa que publicó UNESCO en colaboración directa con el Perú. Ahí van a ver algunas cifras bastante asombrosas. Invertir en cultura y hacer infraestructuras culturales no significa tener un mayor número de lectores, significa en muchos países, en muchas zonas de la región latinoamericana, disminuir el embarazo adolescente. Yo creo que eso es otra de las cuestiones a la que apunta una lectura social con nuestras compañeras, dos insignes antropólogas de este país con las que vamos a continuar. Gracias, Ernesto, por recordarnos también ese factor de lo terapéutico social que tiene la cultura y que no lo puede generar ningún otro sector por sí mismo. Muchas gracias por tu generosidad también en compartirnos toda esta información que va a ser de gran ayuda para esta discusión. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a continuar con Laura Elena Sotelo Santos, investigadora del Centro de Estudios Mayas e Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ella es una historiadora mexicana cuya formación la realizó en la Universidad Autónoma. Su tesis de licenciatura en el año 82 ya empezó a vislumbrar, ¿no?, mucho más de lo que sabíamos sobre las cosmologías mayas del siglo XVI. Es investigadora a tiempo completo del Centro de Estudios Mayas desde el año 1982. Tiene muchas publicaciones, premios, reconocimientos de toda su labor académica. Pero yo quiero decirles que también forma parte de un equipo que acabamos de construir para contribuir a la reforma educativa de México, pero no con procesos de alfabetización que piensen que hay que aprender a hablar en castellano y por lo tanto pasar todas las lenguas indígenas a saber cómo se habla en castellano. Nosotros pensamos que cualquier forma de mejorar, de entender una campaña de alfabetización en este país es que nos alfabeticemos todos y que seamos todos capaces de llegar a una etnografía mucho más colaborativa entre todos, y para ello es evidente que Laura Elena pues, ha hecho ya muchísimas aproximaciones al tema y va a colaborarnos en una labor, yo creo que bien interesante, y es cuando los antropólogos son los verdaderos sujetos de la acción en las políticas de alfabetización de este país en el marco de la reforma educativa. Muchísimas gracias y tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes de comenzar, tengo que señalar que es para mí un honor haber sido invitada para participar en esta mesa y agradezco su paciencia para que me escuchen en estas consideraciones en pro de una empresa común, de una preocupación añeja de mi caso. 3 serán los conceptos que guían mi reflexión vinculada con el término desarrollo. El primero es de carácter universal, es decir, desde una perspectiva mundial, de cara al momento actual y al futuro mediato e inmediato. Otro de carácter singular, con un enfoque también contemporáneo que hace del México de hoy un caso único en la historia de nuestro mundo, y otro más sobre el carácter plural del desarrollo, desde el punto de vista de los grupos indígenas prácticamente monolingües y que prácticamente no están reconocidos en estas políticas, grandes políticas públicas de cultura. Comienzo con algunas reflexiones de carácter universal, pues presupone que en este momento, gracias a los desarrollos tecnológicos, podemos comunicarnos, y es claro que hay elementos benéficos que están siendo aprovechados ahora mismo en diversas escalas para la información y ciertos alcances culturales en algunos sectores de la población. Pero lamentablemente,
no son universales a cabalidad, pues no alcanzan a todos los seres humanos en todas las latitudes, tampoco en nuestro México. En este sentido, me parece también muy importante señalar que no toda la historia de la humanidad, nosotros podemos corroborar que no toda la historia de todos los grupos humanos ha tenido un desarrollo único, simultáneo y a la misma velocidad. ¿Cuál es la mejor cultura? ¿La dominante? ¿La nuestra? ¿La actual? Quiero hablarles también de otras formas de ver el mundo y de otras culturas. En cuanto a la singularidad actual de México, del desarrollo y la cultura, deseo referirme al marco legal en el que se inscribe actualmente la educación para nuestros niños y jóvenes. La última reforma educativa y del Acuerdo 592 es un decreto que cobija toda decisión de educación básica y ambos elementos son fundamento teórico e ideológico sobre el que descansa la educación mexicana, sea cual sea el adjetivo que la acompañe, básica, primaria, indígena o técnica. Y quiero leer unos cuantos párrafos, tanto del Acuerdo 592 como de la reforma, de cara al mundo indígena, a esos otros mexicanos que son también nuestros connacionales y con quienes también tenemos una responsabilidad y compartimos nuestro territorio y parte de nuestra historia. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentarán a la vez amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, y basada en los resultados del progreso científico. Que el artículo 2 constitucional señala que la nación mexicana tiene una composición pluricultural y que la federación, los estados y los municipios tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas. Que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional y que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de dicha ley y el español son lenguas nacionales, por lo que las autoridades educativas federales y las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, pero fíjense, bilingüe e intercultural, y que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate. Bueno, y finalmente, para concluir esta selección de párrafos, señalo el Plan de Estudios 2011. La educación básica es el documento rector que define las competencias para la vida y se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana del siglo XXI desde las dimensiones nacional y global, que considera al ser humano y al ser universal. La dimensión nacional permite una formación que favorece la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos para que valoren su entorno y vivan y se desarrollen como personas plenas. Bueno, aunque hay muchos otros pasajes que me gustaría compartir con ustedes, quiero ahora referirme a este tercer enfoque, que sería el que he llamado el carácter plural del desarrollo.
en donde deseo recordarles que todavía en México se usan desarrollos tecnológicos milenarios que han sido eficientes y que han resuelto problemas de subsistencia y problemas espirituales a lo largo de nuestra historia. Estos desarrollos tecnológicos y desarrollos intangibles han sido de gran utilidad. Todos se enmarcan en visiones del mundo singulares, diferentes. En este sentido quiero comentar con ustedes, por ejemplo, que para los tzotziles la Tierra es plana y cuadrada y que ellos viven en el centro del universo. Una prueba de que los dioses son seres que se pueden equivocar, que no son seres perfectos, es la existencia de personas que somos blancas y hablamos español. Tan es así que tenemos la desgracia de vivir en las orillas del mundo y no haber sido creados de maíz. Tenemos peculiares costumbres reproductivas, peculiares costumbres de violencia y agresividad, y siempre tenemos una actitud de desprecio hacia ellos. Son nuestros connacionales. Bueno, este es un ejemplo de muchos que pueden repetir a lo largo y ancho de nuestro país y que muestran distintas formas de ver el mundo y la vida. No sé si la mayoría de ustedes sepan que los sonidos de los idiomas que se hablan en México, idiomas nacionales, son prácticamente imposibles de consignar con nuestros pobres 28 signos con los que normalmente escribimos. ¿Saben ustedes que no es posible ni siquiera pasar a la mayoría de las lenguas indígenas conceptos tales como tiempo, cultura o desarrollo? ¿Saben ustedes que no es posible contar en las lenguas indígenas en abstracto? Todo tiene que ser contado de manera concreta y se clasifican aquello que se cuenta, seres animados, seres inanimados, objetos circulares, capas superpuestas, etc. Entonces son otras clasificaciones y otras visiones del mundo, más valiosas o menos valiosas. Eso es una cosa que tenemos que reflexionar mucho antes de imaginar algunas políticas que puedan tener un alcance nacional o antes de medir con dinero una serie de elementos que son nuestro patrimonio, nuestro, de todos los mexicanos y nuestro como seres humanos, y que nos dan una riqueza y una variabilidad que es poco imaginada solo desde una perspectiva eurocéntrica o solo contemporánea. En este sentido, quisiera yo comentar con ustedes en 2 o 3 ejemplos de conocimientos ancestrales que se han conservado a través de los milenios y que han demostrado su eficiencia actual, y que con esta eficiencia estamos ante desarrollos tecnológicos que yo llamo estructurales, no desarrollos tecnológicos efímeros, no desarrollos que van hacia la obsolescencia programada. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han probado alguna vez barbacoa? Ok. Saben que es un conocimiento que se puede remontar al menos 8,000 años. Es una tecnología que no sé quién la inventó, pero es anterior a la cerámica y a la agricultura. ¿De quién es? ¿Saben ustedes que hay una forma de contar el tiempo que se sigue usando hasta la fecha, que es un calendario sagrado de 260 días, que a diferencia de todos los demás calendarios de la humanidad, está hecho a una escala humana? Es de 260 días porque aseguran los grupos que todavía lo usan
que esa es la duración de la gestación de cada individuo. Entonces, ¿saben ustedes, por ejemplo, en estas nuevas mediciones que se han hecho de instrumentos musicales prehispánicos, no sabemos cómo se ejecutaban, pero sí sabemos que el sistema occidental de medición de los tonos no sirve, y entonces ahora se tiene que hacer, dividir cada tono en 100 partes y hacer mediciones solo con aparatos que miden megahertz. Entonces, todos estos conocimientos, desde el desprecio y desde la verticalidad, tienen un valor y han demostrado su eficiencia durante milenios. Yo no sé cuál es la respuesta, solo tener un mundo dedicado a aquellos que usamos internet y que usamos el avión y que tenemos un teléfono. ¿Qué responsabilidad social tenemos? ¿Cuál es el desarrollo al que debemos tender cuando nosotros pensamos en este otro México que está ahí, que es nuestro y que no ha sufrido o no ha sido bendecido con todos los embates de la cultura occidental? Bueno, estas son algunas de mis reflexiones, pero creo que tenemos que destacar que todavía hay grupos que tienen una riqueza natural y una riqueza cultural que es viva y vigente, y que su desarrollo humano está más vinculado con aspectos no económicos, y que su condición de plenitud de seres humanos no solo está dada por aspectos monetarios, sino que también está dada por otros valores que quizás no lo sabemos medir. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una idea que les quiero compartir a tenor de lo que acabamos de escuchar. También tenemos una responsabilidad formal de equiparar, ¿no?, en las producciones académicas todo aquello que son cosmovisiones latinoamericanas. Encima de mi despacho hay 3 grandes tomos con un montón de recopilatorios de cosmovisiones desde la Tierra del Fuego hasta Canadá, y mi interés es convencer a Fondo de Cultura Económica para que utilicemos el mismo formato que como ellos publican a Heidegger, Kant. Empezar también por las maneras formales en las que hay un reconocimiento ante que somos responsables y no hemos hecho realmente nuestro trabajo. También todo ese conocimiento científico, que es un conocimiento de soberanía alimentaria de un país, que no le hemos puesto tampoco los copyrights apropiados ni aquí ni en ningún otro lugar, y que forma parte de lo que somos y de esa forma propia del desarrollo. Muchísimas gracias. Seguimos con Neira Patricia Alvarado Solís, investigadora del Programa de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis. Ella es doctora en etnología por la Universidad de París 10, Nanterre, maestra en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuando nos reunimos para tener una primera conversación, un primer intercambio de ideas sobre alfabetización, sobre metodología antropológica a la hora de avanzar en la reforma educativa en México y contribuir con nuestro grano de arena, a mí me impresionó mucho el conocimiento de Neira sobre eso que nos pasa sin movernos demasiado el territorio, o lo que nos pasa porque nos movemos poco pero no nos dejamos de mover en esa cotidianidad de muchas de las culturas peregrinas, ¿no?, culturas itinerantes, como son todas aquellas que ella ha estudiado en la Sierra Madre Occidental, los pájaros de Sonora, las culturas del desierto, el tema de los huicholes, etcétera, etcétera. Ella es además un premio de investigación para documentales, y me interesa mucho destacar también otra de las cuestiones que todavía no hemos discutido profundamente, y es el tema de otro capital cultural extraordinario, que es el verdadero vehículo antropológico de transmisión, y que es la oralidad, y que esa va siempre con nosotros, que esa es migrante. Necesariamente, alguien decía antes, y lo dijimos el Día de las Lenguas Indígenas,
lo que migra somos nosotros y nuestra lengua, y es así que no se nos olvida, la lengua materna es así que no se nos olvida. No hay que olvidar otra cosa del atlas de nuestro subcontinente, más México, 64 comunidades indígenas, 64 lenguas importantes, más de 300 familias lingüísticas que forman parte de las más de 600 familias lingüísticas del subcontinente, y el 40% de ellas transnacionales. Es decir, que la lengua en sí misma como cultura y como cultura de la oralidad compromete a la migración por encima de todo. Neira, es un placer que estés con nosotros y les doy la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer también a los organizadores esta invitación para participar aquí y poderles compartir parte de las reflexiones como resultado de las investigaciones que he hecho. A mí me interesa hablar aquí de la circulación, más que de la movilidad, de la migración. ¿Sí? ¿Ya escuchan? Me interesa más hablar de la circulación y de los proyectos de la antropología del desarrollo. ¿Por qué? Porque en la investigación nos hacemos muchas preguntas sobre las teorías también que aplicamos a realidades específicas, en donde el trabajo de campo etnográfico nos permite justamente someter a prueba esos conceptos y esas teorías, porque las realidades son tan diferentes que siempre estamos sorprendidos, ¿no?, de encontrarnos contextos tan diferentes y realidades. Del mismo modo, en el desarrollo vemos, como en la antropología, que muchos conceptos se crean, se producen en los países del norte para ser aplicados en el del sur. No es que no los debamos aplicar, sino que este ejercicio me parece fundamental como parte del procedimiento en la antropología. Someter estos conceptos a prueba de la etnografía. En ese sentido, a mí me interesa mencionar que, bueno, hoy día es más común escuchar que la movilidad es una característica que forma parte de una actitud social en el mundo, ¿no? Es cierto, todos nos movemos. Quizás las personas que tienen problemas de discapacidad será un poco más complicado, pero debemos de pensar también en estas personas hoy en día, ¿no? Cómo se aplicaría la movilidad para ellos. Pero también la movilidad y otros conceptos como el nómada se han aplicado pues desde el punto de vista de las sociedades prósperas, temperadas, sobre todo más el de nómada, y nos hacen pensar en que pareciera que la movilidad implica que nos estemos moviendo 24 horas del día de forma compulsiva, así como el sedentarismo pues implica lo contrario, ¿no? Yo creo que si hablamos de circulación, que este es un concepto que acuñó el Orston, un equipo francés que ahora es IRD en los años 70, me parece que es más justo porque nos permite hablar de aquellas sociedades que se mueven y se reproducen en la movilidad, es decir, personas con vínculos de parentesco y que generalmente el término de nómada acuñaba a cazadores recolectores, a pastores y a los gitanos, como sociedades que viven en las periferias sociales, ¿no? Entonces, este concepto y la connotación peyorativa pues no nos ayudaban mucho, ¿no?, para entender, y pienso que el de circulación nos ayuda a entender cómo se mueven las personas, las ideas y los bienes. Es un concepto muy dinámico y que me parece se puede aplicar para estas sociedades. ¿Cómo inicio yo con este interés? Bueno, finalmente el hecho de que a mí me interesaba saber, efectivamente nos movemos, pero cómo nos movemos, con quiénes nos movemos y qué movilizamos. Yo creo que en cada contexto eso es muy, muy importante de conocer. Y bueno, yo inicio una investigación con mis mexicaneros, náhuatl de la Sierra Madre Occidental, que a lo largo de 10 años aprendo el idioma y bueno, pues los resultados son una tesis de licenciatura donde yo reflexiono sobre el náhuatl, la oralidad, los géneros orales, rituales, y la de doctorado en donde me interesa la representación del cuerpo humano en el sistema ritual mexicanero. Me doy cuenta que analizando toda la documentación histórica, bueno, parte de la documentación histórica, crónicas de la Sierra Madre Occidental,
me doy cuenta que la movilidad en esta región pues tiene profundo aliento, y nos damos cuenta también cuando leemos las investigaciones arqueológicas históricas de los indios que habitaron estos territorios, tanto el desierto como la sierra, ¿no? Hablo del desierto chihuahuense, sonorense y la Sierra Madre Occidental, por supuesto. Cuando me doy cuenta de esto, también aparece como resultados entre los mexicaneros que poseen, ¿sí?, tanto objetos como ideas que existen entre los pápagos de Sonora y Arizona. Me pregunto cómo llegaron aquí. Digamos que fue una pregunta que me llevó a ir a ver qué pasaba con los pápagos, tanto en la documentación etnográfica que existía como personalmente, tanto en Arizona como en Sonora. Me di cuenta que pues este acercamiento era muy limitado, que necesitaba tener una concepción mucho más amplia del espacio y de cómo se vivía por parte de la población. Qué mejor que un proyecto de peregrinaciones en el desierto hacia santuarios regionales muy poco conocidos, católicos, indígenas, espiritualistas, me iba a ayudar a entender el uso de este espacio y la movilidad de la gente. Efectivamente, con esta propuesta, documentando 8 peregrinaciones, me doy cuenta que las formas de organización religiosa y social son cambiantes, son dinámicas y responden al contexto mismo y al uso del espacio. El desierto como un espacio hostil, los Moken del sudeste asiático, a mí me ayudaron a entender el desierto porque esta población vive tiempo en el mar y tiempo en el litoral, y entonces estos peregrinos del desierto también me ayudaron a entender el uso del espacio porque era tan ritualizado para poder llegar bien a los santuarios, ¿no? Entonces me doy cuenta que efectivamente esta categoría de circulación pues es esencial, ¿sí? Y me doy cuenta también al abordar el proyecto que inicio sobre, bueno, que estoy concluyendo más bien en Real de 14, llego como peregrina a Real de 14, me doy cuenta que es un pueblo mágico y que la complejidad social es un lugar cosmopolita actualmente, ¿no? Hay extranjeros, bueno, gente fuera de ahí, utilizo el extranjero como fuereño, de otras nacionalidades, pero también la gente que forma parte de aquellas familias que vivieron alrededor de las actividades mineras. Me doy cuenta de que una reflexión fundamental de las peregrinaciones en el desierto es cuestionar el concepto de territorio. No funciona, no es operativo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no disputan el espacio del territorio los peregrinos, ¿no? Llego a Real de 14 y la realidad me indica no solo esta complejidad social, sino que efectivamente hay una disputa, pero no por el espacio, el territorio del santuario católico, sino el de Viricuta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, efectivamente, finalmente a partir del conflicto minero nos damos cuenta de que se exacerban las relaciones, los procesos de inclusión-exclusión son mucho más fuertes, los diferentes sectores de la población se animalizan. ¿Y qué es lo que existe como más visible al exterior? Los huicholes, pero los huicholes a partir de la fábrica que hacen de ellos los New Agers o los New Indios, no los huicholes serranos, que eso es otra cosa, y aparecen más visibles pues los New Indios, los New Agers y también la minera, los empresarios de turismo, las ONGs, pero finalmente en este proceso de fabricación que se da del otro es lo que me permitió entender por qué se da la disputa del territorio de Viricuta. Finalmente no interesan los huicholes serranos, no interesan los catorceños y si interesan es a partir de esa fábrica que se hace de ellos, ¿sí? Porque detrás también existe un interés económico donde lo ecológico también, el comer verde, etcétera, la defensa de Viricuta, tiene un trasfondo económico. Vemos una gran industria de turismo detrás que impresiona, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, me interesa señalar que los 6 años más o menos de estar en esta zona, la población de los municipios aledaños me invita a participar en un proyecto de turismo donde ellos vieron que el que llegara tanta gente de fuera, ¿sí?,
pues los metí a esta dinámica, pero que no era tan complicado tampoco, si entendemos cómo funciona. Entonces, bueno, ya empezaban a formarse como guías de turistas y decidieron, bueno, hacer cooperativas de caballerangos, operadores de camionetas 4x4 que circulan el desierto y la sierra y que dan viajes, ¿no? Deciden organizarse, me invitan a participar, pues para hacer lo que sé hacer, investigación. Por supuesto que con mucho gusto participo, y ni siquiera con mexicaneros que estuve tanto tiempo pude tener una invitación de esta naturaleza, y porque pienso que los proyectos, si son verticales, es muy difícil de que funcionen. Efectivamente, este proyecto fue un éxito, participaron más o menos como 40 personas en los talleres, autoridades municipales, y cada persona pues tiene una familia, ¿no? El proyecto es un éxito porque ellos operan estos servicios turísticos, pero al mismo tiempo ellos no se dedican tiempo completo a esto. Esto es lo interesante, que es una de las características de las culturas del desierto. Tienen que moverse y tienen que tener múltiples actividades a lo largo del año. Entonces ellos son pastores, comerciantes, guías de turistas, empleados de la agroindustria en las planicies desérticas o de los servicios turísticos de los empresarios de turismo. Entonces, me parece muy importante en este contexto, si no consideramos estas características, cómo se pueden implementar proyectos sociales de cualquier índole, económicos, en esta región, ¿no? Y si hablamos de derechos humanos, que muchas discusiones he tenido también con colegas, que aparentemente se defienden los derechos de los huicholes sobre Wirikuta, cuando la disputa realmente se llevó a otro terreno con esta fábrica que se hizo, y pisando los derechos de la gente que vive ahí. ¿Qué hacemos como investigadores frente a esto? Pareciera que no se había puesto atención en esta problemática. Y bueno, finalmente hay muchos otros problemas, digamos, de antropología del desarrollo, que podrían llevarnos también a hacer otro tipo de reflexiones. Ahora, me interesa terminar, espero poder concluir con el proyecto que inició con los Luda, que son gitanos que hablan un rumano arcaico y que circulan en el norte del país dando espectáculo en pueblos y colonias de ciudades. Me parece muy importante considerar esta población, que tengo 20 años de conocerla, pero a partir de 2009 inicio una reflexión antropológica con ellos. Me parece importante porque es población que se mueve en la circulación, ¿sí? En casas rodantes, por miembros de familia, donde también en ellos se ve cómo la organización social es cambiante. Se asocian familias por 6 meses, se separan, se vuelven a asociar otras tantas y circulan así para dar espectáculo y para también asociarse en las transacciones económicas que ellos tienen, ¿no? Entonces, generalmente la organización social se ha caracterizado como patrilinajes, lo cual no es justo por este dinamismo también. Entonces, digamos que nos permitiría cuestionar este concepto antropológico también. El de residencia y muchos otros que se han cuestionado en otros países, ¿no? Leonardo Piacere, Patrick Williams, especialistas en Italia y Francia, de otros grupos nos han enseñado esto. Entonces me interesa ver en los gitanos justamente, bueno, estas características de la organización social que cuestionan no solo los conceptos antropológicos, sino también los conceptos de políticas públicas o los proyectos. ¿Qué hacemos con población que se mueve? Que ahora, no antes, que son sociedades orales y que se han desempeñado y desenvuelto en la sociedad en la cual se encuentran inmersos. Recordemos que los gitanos siempre han ocupado espacios en todo el mundo que ya han sido habitados por otras sociedades, ¿sí? Para empezar. Entonces, los gitanos en México construyen, ¿sí?, un mundo en nuestro mundo. Y eso no quiere decir que estén aislados, al contrario, tienen relaciones tan dinámicas con el no gitano que conocen perfectamente los gustos de la gente de los pueblos y de las ciudades donde se mueven, de tal manera que su espectáculo es eficaz. O sea, llegar a esas dimensiones nos está implicando aseverar que se trata de población sumamente creativa, ¿sí?, que sabe cómo transformarse y transformar el entorno en el que está para poder sobrevivir en él. Entonces, con esto me lleva a pensar cómo funcionaría la educación ahora que ya
ya se casan con mujeres mexicanas, que ya no son endógamos, que se casan también con extranjeras, porque hay una fuerte relación entre los países de América Latina, hacia México y hacia Estados Unidos. Con Europa también hay matrimonios, entonces les interesa la escuela, ¿sí? Y contratan maestros en las estancias que tienen de 8 días, de 1 mes, de 2 meses, dependiendo del tiempo que dure. Contratan maestros, pero ¿cómo puede funcionar si un programa de educación en el país donde pues no aceptan a estos niños que van a estar por temporada solamente en las aulas? Ese es un solo ejemplo, ¿no? Pero podemos extender la reflexión a muchos otros, como sería pues el económico. Por ejemplo, ellos no reivindican, ¿sí?, ningún estatus político en México, como sucede en Colombia, por ejemplo, ¿sí?, o algunos grupos en Europa. Entonces, ese también es un mecanismo que nos permitiría tratar de reflexionar cómo es que ellos se reproducen en México, siendo gitanos, pero al mismo tiempo moviéndose en la sociedad. Y entonces esto me lleva a retomar una reflexión de Patrick Williams, justamente, que hizo un trabajo sobre los Manouche, de un libro maravilloso que acaba de ser editado en el Colegio de San Luis, que es importante conocer los procesos de inmersión, es decir, cómo se encuentran inmersos en la sociedad en la cual se reproducen, que es dominante y que diseña los espacios que van a habitar, los terrenos que van a rentar, etcétera, etcétera. El espectáculo que van a dar también tiene que ver con estos gustos. La dispersión, porque se encuentran dispersos en el país, pero siguen siendo gitanos, se siguen vinculando con los no gitanos. Y la transformación. Tanto los niños tienen estas habilidades, y retomo aquí nada más para cerrar, para relacionarse con el otro. Leonardo Piacere comentaba que los gitanos tienen integrado, ¿no?, el círculo hermenéutico, más que el antropólogo que pueda aplicar esta metodología. Aquí quiero cerrar pensando en que es necesario reflexionar sobre la ética, los derechos de los niños, y pensar si la educación realmente nos hace pensar de que van a tener una vida mejor, cuando la antropología ha demostrado que hay sociedades donde los niños no van a la escuela y que no por eso tienen una vida mala. Yo creo que el planteamiento se tiene que transformar. Aquí dejo, muchas gracias. Gracias. Gracias por cerrar con esta idea de los gitanos, ¿no?, que es como la exacerbación de nuestra capacidad adaptativa de maclarse, adaptarse, crecer fractalmente o fragmentarse en función del análisis, ¿no? Hacen la perfecta sismografía social para saber dónde están, ¿no?, como capacidad también de supervivencia. Muchísimas gracias. Luego les hablaré de otra cosa si hay tiempo, y tiene que ver con por qué las convenciones de la UNESCO son extraordinariamente importantes, al menos 2 o 3 de ellas, para el tema de la migración. Y es porque el claim sistemático es el territorio, ¿no? Y cuando no hay territorio, no hay movilidad, y no hay libre movilidad, pues se acaba la cosmovisión de una forma rápida. Muchísimas gracias. Marcia, nuestra compañera, amiga, colega, nuestra coordinadora, nuestra jefa, pues me da mucho gusto que esté Marcia con nosotros hoy aquí. La señora Marcia de Castro tiene una insigne carrera en las Naciones Unidas, más de 22 años en todas las geografías del planeta. Yo creo que es bastante universal en su funcionariado, porque ha tenido responsabilidades, como ya les digo, en todo lugar, en los países árabes, en América Latina, en ese difícil Caribe inglés, en todo lo que tiene que ver con los asesoramientos directos en la oficina de las Naciones Unidas en Nueva York, un trabajo para el Perú, y ahora pues nosotros tenemos la suerte de que coordine a esa enorme familia de las Naciones Unidas en México. Ella es geógrafa, pero ha trabajado no solamente en Brasil y en muchísimos medios de comunicación, sino que también es maestra en geografía y también es doctora en economía por la Universidad de Londres, y no sabe a todos explicar muchas cifras a las que no llegamos con una primera lectura sutil de esos enormes documentos que llegan de las Naciones Unidas y que verdaderamente no entendemos. Yo le agradezco muchísimo a Marcia que haya querido venir a situar muchos de los conceptos en no perder la clave de la magnitud de
de los análisis multivariantes. Esos análisis multivariantes son evidentemente los de un ejercicio de nuestro trabajo de multilateralismo eficaz. Marcia, tienes la palabra. Muchas gracias, Nuria. Quiero también agradecer a los organizadores la iniciativa de convocar este foro. Es mi primera visita a Tijuana y siempre tuve mucho interés en conocer esta frontera, que estuve un par de años en California del Norte y siempre escuchando, estando en California, en los años 80, la problemática de la migración. También qué gusto poder compartir la mesa aquí con Laura, con Ernesto, con Martín, con Neira y con Nuria en esta última sesión sobre cultura y desarrollo. Mi presentación, como soy la coordinadora de la ONU y tenemos a todos ustedes estudiantes aquí, es una oportunidad de contarles rápidamente sobre Naciones Unidas, pero en particular 3 contribuciones sobre el trabajo de Naciones Unidas aquí en México en el tema de migración. Pero empecemos un poquito primero, a ver si cómo se mueve esto. Flecha derecha. Okay. Naciones Unidas en México. Este año cumplimos 68 años en México, 70 en Naciones Unidas. Somos una organización de la tercera edad y con gran urgencia de modernizar nuestros contenidos, nuestros mensajes a una juventud sumamente dinámica e importante aquí en este país, casi 40 millones de jóvenes. Entonces, en esta infografía hay más de 20 agencias, 785 funcionarios y funcionarias, 103 de nosotros somos extranjeros, pero la mayoría son mexicanos y mexicanas, y sí trabajamos en todo el país. También, ¿cómo se hace esto? Para organizar mandatos tan diversos y también tan coherentes del sistema ONU, tenemos un marco de cooperación que cubre el periodo 14 a 18, que fue formulado en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo y que nos convoca, como todas las agencias, a buscar puntos de conexión a partir de los mandatos de la CEPAL, que es análisis económico, de la UNESCO, que cultura, educación, tecnología, del PNUD, que es medición de pobreza, de hábitat, que son centros urbanos, un punto común que nos permite incidir y ser más influyentes. Y básicamente el compromiso de Naciones Unidas en este país, en este momento, es promoción de inclusión y equidad en un marco de derechos humanos. Si algo tenemos que hacer, son nuestras 3 cosas. Nuestro marco de cooperación destaca el tema de migración, en particular en 2 áreas prioritarias. La primera área es bajo desarrollo económico y productivo, competitividad y trabajo decente, y la segunda área nuestra es seguridad ciudadana, cohesión social y justicia. Las otras áreas, 2 son ingobernabilidad, cohesión social y justicia, e instituciones democráticas. Obviamente medio ambiente es sumamente importante, y México la parte de responsabilidad global también es muy importante para nosotros. El tema migración también es sumamente transversal en nuestro plan estratégico, y esta transversalidad implica en reconocer, buscar incluir en nuestro trabajo varias dimensiones como sexo, preferencia sexual, etnia, situación de discapacidad, nivel de ingresos, lugar de residencia, edad, nivel educativo y el estatus migratorio, y asegurar que todo lo que hacemos permite visibilizar y potenciar mucho más las necesidades y particularidades de estos grupos. Un seminario como esto, sí es un seminario, es un espacio de discusión, pero qué bueno que es un seminario sobre cultura y migración y no un seminario, por ejemplo, de cine, ¿no? Está sumamente enfocado en las prioridades nuestras para este momento. Y también estamos muy comprometidos al tema de mostrar resultados de nuestro trabajo. Esta infografía que tengo aquí en la pantalla es una de las 14 infografías que hicimos en un booklet que pueden bajar de la página de Naciones Unidas, México,
desafíos para un México más incluyente y el tema de migración, entre varios que destacamos. Ahí fue una selección de datos estadísticos que nos permite caracterizar un poco esta realidad. Bueno, pasemos entonces bueno, ahí son una lista de varios proyectos que llevan diferentes agencias de la ONU. No puedo profundizar en esto en este momento. Pasemos entonces la primera contribución. Bueno, hemos escuchado aquí de todos los ponentes que vivimos en un mundo sumamente desigual. Estas enormes diferencias en desarrollo humano entre países y también en el interior de sus países, de nuestros países, han sido abordadas de manera muy diferentes en varios informes de desarrollo humano, desde el primer informe que sale en 1990. Aquí en México el PNUD lleva más de 15 años medindo desarrollo humano, y el tercer informe que se preparó aquí para México con CEDESOL y el PNUD durante la administración de Fox fue precisamente sobre migración y desarrollo humano. La tesis central de este informe fue vincular las migraciones de México al tema de desigualdad como la gran causa, no pobreza, desigualdad, y cómo los efectos de la migración pueden ser catalíticos para un mejor nivel de desarrollo humano. Y ahí de nuevo, ¿no? Uno siempre piensa, pobreza lleva con que la gente cambie de lugar. Sí, pero no necesariamente. Son mucho más las desigualdades entre nosotros que generan y que propician muchos de los movimientos migratorios. Y en las búsquedas de estos mayores niveles de desarrollo, las personas hacen uso de sus libertades para migrar voluntariamente, para elegir el territorio en donde pueden acceder a mayores niveles de bienestar, traducidos como ingreso, como educación, como salud, y también ejercer el derecho de optar y de conducir sus propias vidas. Este informe establece que en el caso mexicano, las desigualdades regionales dentro del país, principalmente zona norte y zona sur, también explican por qué la concentración de niveles de desarrollo humano, uno es desarrollo humano pleno, y en la medida que disminuye el número es menos niveles de desarrollo humano. Entonces claramente vemos un norte más desarrollado, un sur menos desarrollado, que explica mucho la migración interna. El informe también analiza en ámbito internacional que la migración sí tiene efectos positivos, principalmente en las comunidades de origen, de donde vienen los migrantes que van a otros países. El tema de remesas es un indicador muy importante de los avances y contribución de la migración. Y lo que también el informe de 2006 argumenta, que la potenciación de estos factores positivos respecto de migración pueden ser potenciados por el Estado para lograrse para generar políticas de desarrollo económica, social, que aprovechen estas condiciones propiciadas por migración interna y externa. En relación a los migrantes que migran al extranjero, si bien que el informe reconoce los efectos positivos que esta decisión tiene sobre la posibilidad de acceso a empleos, a ingresos, a mejores condiciones de vida, muchas veces esta migración internacional no favorece el ejercicio pleno de los derechos y varían muchísimo de acuerdo con los años de escolaridad, las condiciones migratorias, la etnia, la condición económica de esos migrantes. Y finalmente, el informe también menciona una serie de retos en materia de política internacional migratoria, y principalmente que si los estados tratan la política migratoria como un tema interno, de doméstico, jamás vamos a encontrar una solución duradora para los problemas. Y aquí mismo, que yo creo que escuchamos esta mañana, las fronteras sí son espacios donde las personas de diversas nacionalidades se reúnen, se encuentran y se ven impactadas. Yo creo que Ernesto, la referencia al tema de la industria creativa aquí en Tijuana es un excelente ejemplo.
y lo que también observamos en 2006 y seguimos observando es que en los últimos años las políticas migratorias perdieron su carácter esencialmente económico y hoy son mucho más restrictivas y más limitantes. Bueno, la segunda contribución, ahí son muchos de flujos migratorios importantes. La segunda contribución es sobre el informe número 19, el informe global de derechos de desarrollo humano, intitulado Superando Barreras, Movilidad y Desarrollo Humano, enfocando la relación entre migración y desarrollo humano. 4 dimensiones importantes de este informe. ¿Cómo y por qué la gente cambia su lugar de residencia habitual? Y ahí hay un mito, ¿no? Para la gente que no es experta en estos temas, hay esta percepción que la migración es gente que sale de países en desarrollo a países en desarrollado. Esto no es necesariamente la verdad cuando uno ve el número de gente que migra, que la mayor parte del desplazamiento no se produce de un país a otro, se produce dentro de los propios países. En este informe de 2009 se estimó que había aproximadamente 740 millones de personas migrantes internas, y es decir, 4 veces más gente migra dentro de su propio país que entre países. Aproximadamente son 220, 230 millones de personas que migran de un país a otro, y dentro de estos unos 70 millones cambió de un país en desarrollo a un país desarrollado. A lo mejor con las crisis que estamos viendo ahora en el Mediterráneo, consecuencia de años de guerra civil, pobreza, exclusión, estas cifras cambian, pero básicamente son un aspecto importante. Este es un poco el mapa de la migración global. Obviamente en 2009 tendría que ser actualizado. Este mapa, por ejemplo, mide niveles de desarrollo humano de los municipios en México, en la frontera norte, comparado con los niveles de desarrollo humano de los municipios en los estados del sur de Estados Unidos, y ahí hay una paridad en términos de la búsqueda. Y claro, mucho la migración mexicana que llega al sur de Estados Unidos contribuye inmensamente al incremento de estos indicadores. El informe de 2009 buscó captar y examinar las condiciones que inciden sobre la decisión de estos individuos y comunidades de desplazarse, y en términos de condiciones estamos hablando de recursos y derechos de las personas, la manera en que las diversas restricciones de política, de mercado, de seguridad, de cultura, determinan estos desplazamientos, y también en la habilidad de las personas de escoger un lugar para convertirlo en su hogar, y de la libertad, del ejercicio de la libertad humana a que nos referimos como movilidad humana. Pasando más adelante, bueno, no hay mucho que decir del informe sobre varios de los obstáculos al movimiento humano, como argumentos positivos a favor de la movilidad, que ya mencioné algunos de ellos: contribuciones a economías locales, dinamización de producción, efectos positivos en países de origen, y que impactan de forma diferente en los diferentes países. Este informe fue producido en 2008, cuando vivíamos una crisis económica sumamente grave, y en cierta medida estamos de nuevo ahora en 2015 en un periodo de recesión económica que pueden tener impactos que ya estamos observando bastante drásticos. El informe hace una serie de propuestas de políticas públicas básicamente orientadas a 2 temas: la admisión de migrantes y el trato de migrantes. No puedo profundizar ahora en las dimensiones, pero ahí hay mucha información interesante. Bueno, la tercera y última contribución surge en 2010, cuando México fue sede del 4º Foro Mundial de Migración y Desarrollo, que fue realizado en Puerto Vallarta, y en esta ocasión 4 agencias de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Refugiados, el PNUD, UNFPA, el Fondo de Población y el Programa de Drogas, junto con la IOM, Organización Mundial de Migración,
y el Fondo de Seguridad Humana formulan un proyecto centrado en la promoción del concepto de seguridad humana, y la definición está ahí en la pantalla. Un proyecto de $3 millones, de 3 objetivos, 2 años operando en 4 estados, y Chiapas, Oaxaca y Tabasco. El primer componente, fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos, que llevó la Organización de Migración. El segundo, capacidades de sociedad civil, y ahí Alejandra Frausto nos contó varias iniciativas muy interesantes. Y el tercer componente, fortalecimiento del tejido social como mecanismo de generación de protección y de construcción de ciudadanía. Y este proyecto hizo una serie de iniciativas muy interesantes, una de ellas dando cámaras desechables a migrantes en Honduras, en Guatemala, para que documentaran su trayectoria. Y esta documentación después fue presentada en varias de estas comunidades como un retrato fotográfico de esta narrativa. Otra iniciativa muy interesante, y estas son algunas de las fotos que se hizo por este trabajo. Incluso me comentaron que 60% de las cámaras fueron regresadas a los albergues por los propios migrantes cuando llegaban a los albergues ahí en Chiapas. El otro proyecto muy interesante que también visa construir una percepción, ampliar el sentido de pertenencia y ciudadanía, y ver la experiencia tan dramática que es migrar desde una perspectiva de hacia afuera, que fue una serie de diseños de siluetas humanas y murales pintados en papel que pusieron en todos los albergues, también para representar su historia y compartir. Quien conoce los albergues, el migrante puede llegar, quedarse 3 días, después tiene que moverse, y la riqueza, la narrativa y la experiencia compartida de todos. Para terminar, en términos de reflexiones finales, pero obviamente hay mucho más información ahí, y desde la perspectiva de Naciones Unidas está absolutamente claro para nosotros que las políticas actuales de materia de migración sí, lamentablemente, evidencian la ausencia de un enfoque de desarrollo humano que vea en la movilidad el ejercicio de las libertades, de las aspiraciones y del potencial de las personas. También Martín nos comentó sobre esta nueva agenda de desarrollo, ahí Martín compartimos. Aunque México propuso en una consulta latinoamericana que el tema de migración debería ser una de las 17 metas, no quedó. Ahora, nosotros como Naciones Unidas, el Estado mexicano, que está sumamente activo, ustedes que están ahí, que tienen una visión de futuro más larga que algunos de nosotros que estamos aquí, ¿no?, tienen que familiarizarse con esta agenda de desarrollo y buscar dónde pueden incidir, porque es una agenda mucho más sofisticada, universal, que esperamos van a tener metas muy concretas, muy medibles, y un compromiso mucho más transversal y vertical de alcanzar estas metas. Estas negociaciones siguen adelante. Ahora en septiembre esperamos tener la nueva agenda, las nuevas metas e indicadores, y ahí hay una oportunidad muy importante de repensar estas políticas migratorias desde una perspectiva donde el tema de derechos humanos sigue central, que entienda las causas, que entienda las implicaciones y qué pasa en los países que expulsan su gente y los receptores. También hay que ver que las políticas migratorias tienen que invertir en la gente, porque si seguimos pensando que son víctimas o que son criminosos, va a ser muy difícil de capitalizar todo este talento, todo este potencial que está ahí, ¿no? También podría profundizar sobre políticas públicas, ¿no?, de México, en los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Hay el Programa Especial de Migración, Programa de Frontera Sur, que ha sido ajustado para responder a una serie de dinámicas, principalmente de niños migrantes, que también yo creo que ofrece ahí una oportunidad de reflexión. Para concluir,
también retomando el tema, los comentarios de Martín, que la ONU sí somos un conjunto de organizaciones comprometidos con la defensa de los valores globales, pero no necesitamos, no es suficiente solo Naciones Unidas, necesitamos a todos ustedes, los centros de investigación, gobierno, organizaciones de sociedad civil, para hacer de este momento de una cierta incertidumbre económica y perspectivas no tan estimulantes o promisoras de crecimiento, de no olvidarnos que política de migración tiene que ser centrada en temas de derechos humanos y el desarrollo potencial de las personas, de sus familias, de sus comunidades. Muchas gracias.